Esta semana ha sido una muy movida a nivel político para Chile y en realidad también ha sido una semana muy desafortunada para el presidente de este país, Sebastián Piñera, porque ha tenido derrota tras derrota. Y el día de hoy vamos a hablar de la derrota más reciente que ha tenido en materia de pensiones. No es lo mismo que hemos hablado los otros días, sino que esto tiene que ver con otro proyecto que él había presentado hace algunos meses, que es lo que se conoció como el corralito de las pensiones. Vamos a explicar en qué consistía y cómo se rechazó esto y por qué es tan positivo para la libertad de los pensionados que se haya rechazado este proyecto que era impulsado por Sebastián Piñera y la derecha chilena para coartar y quitar autonomía y derecho de propiedad a los trabajadores por sobre su pensión. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle a la suscriptora Jacqueline Romero, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, Jacqueline, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, como lo hizo Jacqueline, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. ¿Qué pasó? Había un proyecto de ley, que vamos a hacer el contexto, que era un proyecto para modificar el tema de mover fondos de un fondo a otro dentro del sistema de la AFP. Vale la pena explicar que en Chile tenemos un sistema de capitalización individual, o sea que un porcentaje de tu sueldo se va por ley directamente a las AFP, porque eso se supone que se invierte en la bolsa, que ahí la AFP también saca una comisión, y después el resultado de esa inversión va para tu pensión a futuro. Capitalización individual en cuentas individuales. Y lo que se observa es que también había libertad dentro del sistema originalmente, y que todavía se mantiene en parte, para irse cambiando de fondo. ¿Qué son los fondos? Que dentro de los sistemas de AFP tú tienes el fondo A, el fondo B, el fondo C, el fondo D y el fondo E. Entonces, unos se supone que eran más riesgosos que otros, aunque en realidad el fondo A significa que toda tu pensión se está invirtiendo en la bolsa extranjera de otros países, mientras que el fondo E era todo en Chile. Y usualmente las utilidades del fondo A son más altas, pero las pérdidas pueden ser también. Y en el fondo E era una utilidad más baja, pero pérdidas más bajas se supone, porque era inversión a nivel local, lo otro a nivel internacional. Aunque cuando fue lo del estallido, digamos que todo lo que está en el fondo E se desplomó porque todo lo que está en Chile fue en gran medida atacado en medio de toda esa situación. Entonces no siempre es algo fijo. Pero se entiende, ¿no? Y las personas con su pensión, los trabajadores, tenían justamente todo esto asociado a la idea de que ellos pueden elegir dónde quieren que se invierta su plata. Algo de libertad dentro de un sistema obligatorio. Pero hace algún tiempo Sebastián Piñera presentó un proyecto para prohibir esto y hacer que en vez de poder hacer cambios cuando uno quisiera, pudiera hacer solamente 2 veces al año, muy poco, y uno ya no se pudiera cambiar, por ejemplo, de fondo A E cuando quisiera, etc. Sino que ahora solo podías cambiarte entre fondos aledaños y un par de veces al año. ¿Qué implica eso? Que si estabas, por ejemplo, en el fondo C, solo podías irte al fondo B y al fondo D. En el A solo puedes ir al B y así en el B del A al C, suma y siga. Entonces era una restricción arbitraria que lo justificó en gran medida la derecha, porque este fue un proyecto de la derecha, con que decían que al cambiarse de fondo variaban mucho las inversiones y por lo tanto bajaban las utilidades y en consecuencia esto estaría perjudicando a la pensión de las personas. Pero hay una cosa detrás que no se menciona mucho, que en gran medida esto también estaba dirigido para poner restricciones, que se notó, a lo que era la compañía Felices y Forrados, que ahora va en proceso de cierre, que Gino Lorenzini es su figura más conocida, porque dicha compañía hacía recomendaciones, sigue haciendo si no me equivoco, para cambio de fondo de pensión, y eso se daba justamente por las facilidades que estaban para que las personas puedan elegir dónde pongan su pensión, y los otros hacían una recomendación a cambio de una cuota. Y en parte hubo problemas entre el gobierno de Sebastián Piñera y una guerra mediática contra los de Felices y Forrados, y eventualmente a partir de eso se empezaron a proponer leyes como esta. Una de esas leyes, porque eran varias, esta es el tema del corralito. Y en parte había ese factor que no se menciona mucho, pero que influyó justamente en esa dirección. Pero finalmente esa ley, que restringía la libertad de los trabajadores para decir dónde se invierte su dinero, que al menos, si es que te van a obligar, aunque no deberían, pero si te van a obligar a tener un sistema obligatorio de pensión en el cual tú tienes que estar por obligación dejando parte de tu trabajo ahí. Al menos que te den la opción en qué parte se va a invertir. Y antes, originalmente, el sistema como originalmente se había conformado, por ejemplo en los 90, tenía esa libertad. Y recordemos que originalmente también las pérdidas las sufría la AFP, se vio una mala inversión, no los fondos de los pensionados, que es lo que ocurre ahora. Hay una serie de cambios que se hicieron a lo largo desde los 90 en adelante. Pero de todas maneras es una libertad de cada uno decidir eso. Y por lo tanto esta era una restricción arbitraria de Sebastián Piñera. Y que vale la pena decir que se rechazó, afortunadamente. Como podemos ver,
Esto se rechazó por tener 75 votos en contra, 49 votos a favor y 4 abstenciones. En gran medida porque sectores de la derecha junto a la izquierda decidieron votar en contra de este proyecto, que normalmente cuando hay una cosa más bien transversal en el Congreso no suelen ser buenas noticias. Cuando hay políticos que se unen de izquierda y derecha muchas veces son para unirse para algo que nos perjudica y que los beneficia a ellos. Pero de vez en cuando, rara vez, hay buenas noticias y hacen algo bueno, algo decente. Y esto ocurrió en este caso. Se terminó rechazando un proyecto de Sebastián Piñera, que realmente era muy malo y atacaba la propiedad de los pensionados. Que yo sé que muchos en la izquierda particularmente lo van a rechazar y lo rechazaron por un tema de joder al gobierno de Sebastián Piñera. Y a veces terminan jodiendo proyectos buenos y otras veces malos. Pero esta vez terminaron justamente salvando un poco a la población en la protección sobre su derecho de propiedad, sobre su dinero de la pensión y decidir dónde se invierte si es que lo quieren tener en la AFP, al evitar que hubiera estas restricciones. Y más allá de eso me podría quedar ahí. Pero creo que también vale la pena mostrar la enorme hipocresía del gobierno de Sebastián Piñera en esta materia, porque tenemos aquí, y se los voy a mostrar, su programa de gobierno, que fue el que presentó en las últimas elecciones con las que salió electo para este periodo, para lo que él iba a hacer cuando él llegara a ser presidente. Muchas cosas él no las cumplió, incluso fue en la dirección contraria. Porque voy a leer el siguiente punto, asociado justamente a esto, de los cambios de los fondos de pensiones. Y escuchen lo que dice, porque es justamente lo contrario a lo que está haciendo. Dice, mejorar el servicio y la competencia en la industria de administradoras de fondos de pensiones, proveyendo más información a los cotizantes y pensionados, creando la aplicación Un Clic y Cambio, para facilitar la libre elección de los usuarios, levantando las restricciones al cambio de fondo. Levantando las restricciones al cambio de fondo. ¿Y qué fue lo que hizo? Proponer más restricciones a los cambios de fondo. Hipócrita, señor Piñera. Creando un nuevo fondo de educación previsional, facilitando que las administradoras entreguen nuevos y mejores servicios previsionales a sus afiliados, y dando facilidades para incorporar nuevos actores a la industria de ahorro previsional, para incrementar la competencia, bajar las comisiones y mejorar la calidad del servicio. No cumplió con nada de eso. Porque no se bajaron las restricciones para que pudiera entrar más competencia. Al contrario, cada vez hay más regulaciones que impiden que entre a competir mayores AFP. Y por lo tanto, con menos competencia, se generan oligopolios. Creados en este caso por el Estado a través de restricciones artificiales. Y ahí él se comprometía en su gobierno a poner menos restricciones para los cambios de fondo. Porque eso justamente decía que las personas pudieran decidir dónde se invierte su dinero. Porque es su plata, su pensión. ¿Y qué hace durante su gobierno? Lo contrario. Y yo aprovecho de decirles que este proyecto, algunos podrán decir que cambió su promesa por presión política, pero no es el caso, porque aquí rechazó la mayoría de los congresistas del proyecto. Literalmente hizo lo contrario a lo que él prometió en campaña. ¿Y por qué? Por intereses corporativos probablemente, corporativismo. Y lo que se ve aquí es que lo hizo por, podríamos decir, decisión propia, no porque los congresistas o por presión política. Y es lamentable. Porque esto es una muestra no solo de que algo malo afortunadamente se rechazó, sino también de la hipocresía y las mentiras de los políticos. Porque por más que ellos te digan algo, por más que ellos te pongan algo en su programa de gobierno, que muchos piensan que ahí son más, podríamos decir, honestos, pueden mentir y hacer lo contrario a lo que dicen. Aquí mismo, en el programa de gobierno de Sebastián Piñera, tenía ese compromiso de no poner más restricciones y facilitar incluso el tema de cambio de fondo. ¿Y qué hizo su gobierno? Exactamente lo contrario. En parte para beneficiar a grupos corporativistas que tienen monopolios artificiales, como ocurre con las AFP. En parte también para perjudicar que se volvieron enemigos a los de felices y forrados. Y una situación lamentable, ¿no? Pero muestra un poco cómo es la mentalidad política de algunos sectores. Y yo lamento que gran parte de la derecha haya decidido apoyar este proyecto, porque es un mal proyecto de la derecha. El día de ayer vimos una buena propuesta que se dio de la derecha. Y yo la celebro, ese tema de bajar los impuestos. El IVA, el costo de vida al ciudadano común y corriente, eliminando o bajando el impuesto al combustible, medicamentos, comida. Pero en cambio, por otro lado, a veces apoyan este tipo de cosas. Proyectos que limitan el derecho de propiedad de las personas sobre su pensión, especialmente en los cambios de fondo. Y qué bueno que se rechazó. Y es raro que haya buenas noticias, pero cuando las hay que celebrarlas. De todas maneras, ¿qué piensan de esto? ¿Creen que es un buen proyecto que se rechazó? ¿Que es un mal proyecto que afortunadamente se rechazó? ¿Qué piensan más allá de su posición de la hipocresía de Sebastián Piñera de prometer una cosa en campaña y tener otra cosa en su programa de gobierno? Y después, cuando está en el gobierno, hacer exactamente lo contrario. ¿Qué piensan de eso?
Todo eso lo pueden comentar abajo y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.